Alaikum. Estamos aquí hoy en el pueblo de Órgiva para realizar la segunda ruta andalusí, en la cual nos hemos querido vuelto a reunir para que la memoria del pueblo andalusí no quede en el olvido. Y hoy nos vamos a dar una vuelta por el corazón de lo que fue el último resquicio andalusí antes de la diáspora, que tuvieron que salir todos nuestros hermanos hacia el otro lado de la orilla de agua. Nos daremos una vuelta por el pueblo y vamos a visitar el Museo Ruiz de Almodóvar, que guarda un montón de tesoros en él. Órgiva era la capital de la Ta de Órgiva, de la misma región, porque esta es la zona llana, digamos, porque está hacia arriba Campaneira, Popeira, la zona, digamos, de montañas altas. Esta es una zona de un valle, en donde, digamos, había una población no muy grande, pero desde el principio de la época prehistórica, si quiere decirlo así. Y fue en la época nazarí cuando tuvo un valor importante, y posteriormente en la época de la rebelión de Morisco de Granada fue el corazón de esta zona de la Alpujarra. Por lo tanto era un centro neurálgico, capital de la zona. El llano alto, Albacete, Albach, en árabe, porque lo tengo apuntado, Albach, era el nombre que tenía esta zona anterior a lo que se llama Órgiva, porque era el Albacete o la zona llana, pues una zona llana de Órgiva. Y existía efectivamente esta mezquita anteriormente a la época morisca, pero con posterioridad se destruye la mezquita y se pone una iglesia. Es verdad que la zona adquiere más importancia cuando recibe la influencia de los refugiados de toda Andalucía, que son rebeldes a la conquista castellana, y se llena esto de rebeldes moriscos, gandules, toda la sierra, y posteriormente termina con la sublevación y el castigo, evidentemente, del Imperio Castellano español. Pero efectivamente esto era el sitio original de la zona de la mezquita Aljama, de toda esta zona. Después habría otras mezquitas, seguro, hay mezquitas por muchos sitios, donde hay un musulmán y una mezquita. Pero esta es la mezquita. La particularidad quizás sea de que no está construida sobre ningún cimiento de ningún otro templo de otro punto, sino que aquí se hicieron fuertes, cogieron la plaza y edificaron esa mezquita nueva desde abajo, desde los cimientos. Y luego ya pasó lo que pasó, ¿no? Ya te digo, esto es la Alpujarra, esto es el corazón neurálgico de la zona que domina este valle. De hecho, es el centro neurálgico de todos los caminos de la Alpujarra occidental, ¿no? Y Órgiva tiene esa característica y esa notoriedad. Y esta mezquita era la mezquita Aljama más grande de toda la región. Después otros pueblos tenían mezquitas más pequeñas. Y por eso la importancia, cuando los castellanos conquistaron Granada y entraron en esta zona, por fin consiguieron entrar, destruyeron la mezquita y construyeron su iglesia. Cuando los musulmanes la liberaron, en la rebelión de la Alpujarra, la liberaron, la utilizaron, digamos que hubo un incendio y deterioro, y se reedificó, tengo los datos por aquí, en 1700 y pico. O sea, en 1422 Boabdil fue desterrado a esta tierra. O sea, Boabdil desde Granada lo desterraron a este sitio. No es un sitio cualquiera. Esto no es un sitio cualquiera. Por lo tanto, fue el sitio donde Boabdil sufrió, su familia, la corte nazarí, sufrió el destierro. Y fue durante la sublevación morisca cuando se convirtió en un escenario de cruentas batallas. Ese torre que estamos viendo ahí, justamente ahí, es donde se refugiaron los cristianos, llamarlos cristianos del bando invasor, y resistieron hasta que fueron liberados por el duque. Por un lado, sabemos que el alcalde de la zona se llama Gaspar de Sarabia, y los sublevados eran liderados para Abel Faraj. Sabemos por qué, porque lo hemos leído en las crónicas de Mármol Carvajal, que es la única constancia escrita que tenemos de aquella época. Y en él nos dice que el que lideraba al alcalde se llamaba Gaspar de Sarabia, y el que lideraba a los sublevados moriscos eran Aben Faraj. La iglesia parroquial, que es esta que estamos aquí, se remedió en 1762. Esto que estamos viendo, la última edificación es en 1762. Pero
conserva la estructura primitiva que ha dicho el compañero, especialmente los arcos de bóveda que veremos si nos dejan entrar, por supuesto. Y el solar es el solar de la antigua mezquita, o sea, es un solar grande, si vemos un edificio grande. Eso da la importancia de la mezquita que existía aquí, que no era una mezquita pequeña, era una gran mezquita. Y el edificio es exactamente el mismo espacio. Los andalusíes tuvieron que, este mismo solar, la primera mezquita de la comarca de la Alpujarra. Esta fue la primera mezquita, cuando antiguamente eran romanos, lo que sea, cuando son musulmanes, de la zona de la Alpujarra, esta es la primera mezquita, este sitio. En el transcurso de la obra, de la obra reciente, de reparación, en los umbrales de la entrada, de esta entrada que vemos aquí, apareció cincelada la fecha del año 1045. O sea, estamos hablando de 1045, época andalusí, en la que hace que tenga más sentido que anteriormente hubiera sido una mezquita. Por eso se llama que fue mezquita, porque está cincelada. No creo que la podamos ver, pero sí, los restos arqueológicos dicen que ahí existe un arco que tiene la fecha de 1045. En 1500, los conquistadores castellanos echaron abajo la estructura previa que existía de la mezquita para levantar la iglesia con traza mudéjar, porque además es que no sabían construir una mezquita, una iglesia, y lo tenían que construir los mismos sojuzgados, los mismos musulmanes, pero ya no era mezquita, era iglesia, y a eso que era con estructura de mezquita pero con simbología cristiana se le llama arte mudéjar. Después, posteriormente, con la rebelión de los moriscos, se causaron bastantes destrozos y se reconstruyó en 1580. Y la última remodelación del edificio en 1762. O sea que estamos en el escenario natural de la historia de la Alpujarra, la historia andaluza y musulmana. Y efectivamente ahí en esa torre se refugiaron la parte de los castellanos, que no fueron aniquilados, sino que vino los marqueses, los liberaron y posteriormente este fue el centro de operaciones frente a la resistencia que estaba en las cumbres montañas. Aquí se estableció el ejército para sojuzgar a los moriscos de la zona. Y bueno, me gustaría asomarme dentro de la iglesia, si nos permite el cura. ¿Podemos? Yo creo que sí. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Una de las referencias que cada vez que hemos hecho nuestros viajes hacia la otra orilla de agua, a ver a nuestros hermanos nos lo han dicho, que allí en las puertas ponían estos símbolos para identificar de qué lado de Andalucía venía. Y qué curiosidad que la puerta de la iglesia de Órgiva tiene este símbolo, o sea que es una iglesia puramente andalusí. Nosotros decidimos hacer lo que hemos llamado la ruta andalusí, que como yo bien pongo en la publicación, ninguno de nosotros somos historiadores ni tampoco somos guías oficiales, nos gusta esta historia y somos andalusí, entonces qué mejor que la ruta andalusí sea contada por los andalusí, que todavía estamos aquí. Y muchas gracias por el recibimiento. O sea, con mucho empeño y con mucho orgullo, yo tengo aquí en el museo los trabajos de investigación de mi tatarabuelo, donde él, con los árboles geológicos que están ahí en la sala de la Negra, dice, no, que está así, súper claro, no. Y digo, la mejor manera de explicar la historia es tener un hilo conductor. Y si yo he tenido la fortuna, por afición desde niño, investigar sobre mi pasado y encontrarme gente muy ilustre, gente muy interesante, ¿no? Y he sabido enlazar, porque lo bueno de esto es que enlaza 16 generaciones, como eslabones, ¿no? Entonces, el motivo del museo nace por
por explicar la historia a través de una familia granadina, el apellido Ruiz de Almodóvar, el cual pues tiene un entronque en un momento determinado. Un entronque es que, bueno, Ruiz de Almodóvar se casa una descendiente de ni más ni menos, que ya lo sabéis, Yusuf IV, rey nazarí de Granada, sí, que es lo que motivó que aquí viniera Algeciras. Y además se encontró con la enorme sorpresa, la enorme bomba, de que nosotros, nuestra familia, no solamente yo, sino mis padres, mis abuelos, todos, estaban obsesionados con que descendíamos de Sidi Yahya al-Nayar, que es un noble morisco, ¿no?, converso, y entonces, vale, el orgullo era, por supuesto, era converso, pero y era del linaje de los nazarinos. Pero cuando vino a Algeciras, fíjate tú lo que son las cosas, que dije yo, esta gente merece algo importante, ¿no? Y no lo preveía, así que fue una cosa de decir, bueno, si estamos tan orgullosos de decir que somos descendientes de Sidi Yahya al-Nayar, y Sidi Yahya al-Nayar es ni más ni menos que primo de Boabdil, y ni más ni menos que nieto de Yusuf IV, coño, pues vamos a decirla, vámonos para arriba y nos ponemos ya del todo la medalla, ¿no? O sea, bueno, pues somos descendientes de Yusuf IV. Eso... La ruta de Boabdil, el destierro de Boabdil, la orden de qué? De extrañamiento, que es como antes se le llamaba, y aún el día de hoy, cuando alguien lo echa de su tierra, le llaman orden de extrañamiento, que te hacen que seas un extraño a donde quieras que vayas. Cuando alguien comete y hace una fechoría, todavía suscita la expresión antigua, es decir, yo, has pasado 3 pueblos. ¿Qué es lo que no habríamos hecho para que nos echaran tantos pueblos para allá? Ahora hay que hacer ese reencuentro de todos los pueblos en un único pueblo. El del conocimiento, el de la sabiduría, el que le transmitamos ese sentir, ese sentimiento. Eso no lo van a poder conseguir los políticos. Eso no lo sienten, van a la retranca. Nosotros tenemos lo que ellos envidian. Y lo que ellos envidian es el legado que nos han dado aquellos que sufrieron tanto y padecieron tanto, pero compraba casas con vistas a... Eran visionarios. Entonces, tenemos una responsabilidad tan grande que es que a mí me da miedo. Yo os lo comento, yo lo digo. No, nos da miedo a todos. Nos da miedo, pero por otra parte, entiendo yo que nos da la satisfacción de saber que ese miedo le da más miedo a otros. Entonces no estamos equivocados. Esto pertenece a él, esto es árbol genealógico, más la documentación escrita que deja demostrando, decir, mamá es descendiente de Yusuf IV. Eso es pronto yo no me lo creía. Yo creía, digo, estos son leyendas familiares. Este hombre, pues, la habrá dado por ahí, ¿no? Pero yo no lo podía creer, digo, pero bueno, cuando veo tantas certificaciones de partidas, de testamentos y tal, ya empecé yo ya lo que, como siempre digo, lo que a mí me reforzó la tesis es que mi abuelo, un señor como mi abuelo, que ya lo veréis, dijera y escribiera y se manifestara de una manera así un poco indirecta, y que no, que hay que seguir por aquí, ¿no? Estamos hablando de que él hace una investigación familiar de 200 años, eso la tenían en un arca guardada, y cuando pasan a mí, yo había llegado con mis dificultades y mis medios, como mucho, a lo que podemos llegar hoy en día cualquiera, ¿no?, a 100 años y pico, 200, ¿no? Pero al encontrarme esto, lo sumo, ¿no? Entonces, podemos seguir la historia de España, la historia de Andalucía o la historia de Granada a través de un mismo apellido. Entonces, ya si veis cómo representan a los conversos, pues ya los veis totalmente integrados en la nueva política, asimilados, ¿no? Con exhibición de demostración. Entonces, aquí serían las distintas generaciones.
La que entronca con nosotros sería Catalina, de la manera que mi abuelo tuvo la idea de escribir con su letra quién era quién. Y en alguna aparece incluso la hazaña correspondiente de cada cual, ¿no? Hay algunas que tienen hasta un texto un poco más... No, mira, esta tiene un texto más largo, ¿no? Entonces esto era de las cosas que más tenían mis tías guardadas. Yo las cogí, las enmarqué, pero ellas las tenían con papel de seda en una cajita, y al principio me la prestaban y me exigían que se la devolviera hasta que ya se fiaron para ti, ¿no? Bueno, entonces yo las enmarqué y le abrí esa pestaña para conservarlo. Es algo que está aquí incluido. Hablando de la historia de Andalucía, como digo antes, que no se prostituye como legado a Andalucía, como el flamenco le pasa lo mismo. Es una cosa popular que se ha hecho para el turista, ¿verdad? Y sin embargo pertenece al pueblo como expresión natural. Pues estupendo, vamos a continuar. Vamos a ir. Por aquí tenéis lo que va a enseñar algún vídeo. Esta es la carta de Joaquín. Esta es una edición de hace 113 años de las capitulaciones de Granada, que, bueno, aquí tengo para estar haciendo historia, porque es que no solamente contiene una edición facsímil de las auténticas capitulaciones, sino que además tiene cantidad de datos, de recogidos, de cartas, de los Reyes Católicos, de Boabdil, de todo, ¿no? Cantidad, o sea, con lo cual aquí tenemos una mina auténtica para seguir empapándonos y seguir dando a conocer a los aficionados. Por ejemplo, las capitulaciones son muy importantes porque demuestran un derecho que ponen los andaluces que es para la eternidad. Y sin embargo, eran para los andaluces, para la Granada o para aquí. Si se hubieran cumplido, son súper generosas. Perdona, es que, en el sentido de es que Blas Infante le preguntaron, ¿el estatuto que estáis aprobando de autonomía se basa en esas capitulaciones? Efectivamente, se basa en esas capitulaciones. Ese es el origen de nuestra soberanía y nuestra identidad andaluza. La actual, la del Parlamento andaluz. Porque es nuestra herencia jurídica. Sí. No es solamente el reino de Ansarí. Las capitulaciones para leerlas y para explicarlas cláusula por cláusula, claro. Hay algunas de una fuerza absoluta. O sea, ¿cómo es posible que esto no lo hayan quitado así como así, ¿no? Una cosa que tan clara y tan tangible, tan ¿no? lógica. Esto de la UNESCO, la UNESCO reconociendo el año 2016, o sea, ya unos años, me puso esta podaca, ¿no? Agradecerle a nuestro amigo, compañero, hermano, el honor de haber recuperado parte de nuestra historia andaluza, que no es suya, que es nuestra, y con eso recuperar la propia nuestra, que transmitiremos a otros hermanos y otros compañeros que tomarán esta iniciativa vuestra como un ejemplo a seguir, porque nosotros necesitamos recuperar nuestra identidad andalusí, que va más allá de lo que políticamente es correcto, muchas veces, si quiere, ¿no? Y agradezco, apoyaremos vuestra iniciativa y esperamos que esto sea un foco de peregrinación casi, no solo para conocerte a ti y a conocer tu legado, sino recuperar esa herencia que mucha gente nos niega, ¿no? Así que muchas gracias por la visita y digo con una palabra del Tajía a la Andalujurra, una Andalucía libre, que es el grito con el cual se despidieron los andalucíes, moriscos de Granada. Y nuestra actualización de hoy en día con la bandera andaluza y viva Andalucía libre.
La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza para los que son de nuestra tierra. Viva Andalucía, viva. Tajía dando los hurras, guala calidad y los va. Sí, que yo puedo admirar, sobre todo a determinadas religiones. Yo muchas veces se lo digo a mi hijo, a un hijo mío, digo, mira, el museo va a crecer gracias a la comunidad musulmana, pero no porque sean musulmanas y tal, sino porque son los únicos que hoy en día se preocupan por la sabiduría y por el pasado y por la historia. Entonces la comunidad musulmana es ahora mismo la única que está preparada para acoger el testigo de la humanidad. Es así. Cuando Al-Ándalus se desmembró, le llamaban bandería, taifa, según el bando que tú eligieses. Si conseguimos que ese bando se unifique en torno a la palabra y su verdadero significado, el partido será un instrumento. Y eso lo entenderá ya no solo la comunidad islámica, sino todo aquel que quiera hacer de eso su filosofía de vida, su ideal andaluz. Nosotros lo que pretendemos es crear una nueva civilización, no resucitar una que ya desapareció, sino crear algo nuevo en este mundo. De hecho, en nuestros estatutos comprendemos que los habitantes de ambos lados del estrecho son familia, con lo cual hacemos un llamamiento también al otro lado que nos unamos para este acontecimiento no civilizador que hemos nombrado Partido Andalusí. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amén. Con estas palabras que nuestro destino sea provechoso. Muchas gracias. Y tenemos un rey.